20 de mayo de 2024, Rusia RTE, el presidente de Irán muere en un accidente de helicóptero. Reportan que embajadora de España abandonó Argentina en medio de la crisis diplomática. Pueden esperar tranquilos, el gobierno argentino no se disculpará con España por las críticas de Milei. Fiscal de la Corte Penal Internacional exige órdenes de detención contra Netanyahu y 3 líderes de Hamás. Petro pide instaurar Consejo de Seguridad Permanente tras atentados terroristas en el Cauca. Momento en el que se encontró el anillo de Raisi en el lugar del accidente. Minuto a minuto se accidenta el helicóptero del presidente iraní. Biden tilda de indignante la exigencia de la Corte Penal Internacional con la orden de detención contra Netanyahu. Medios revelan la causa del accidente de helicóptero en el que viajaba Raisi. Volvió el león. Milei se burla y celebra después de provocar grave crisis Argentina-España. Contra el divorcio y aborto, secretario de culto de Milei convoca a recuperar valores de 1492. Medvedev, Zelensky escupió sobre la constitución de su país y usurpó el poder. Nuland, es hora de ayudar a Ucrania a atacar las bases militares dentro de Rusia. Ex abogado de Trump confiesa haber robado de la organización Trump. ¿Qué cambios se esperan en el sistema político iraní tras la muerte de Ebrahim Raisi? Ucrania propone convertir un monumento soviético en un símbolo LGBT. Hallan un arsenal de armas en la vivienda del abogado de Dina Boluarte. China con CGTN, Xi Jinping dio importantes instrucciones sobre las labores del sector turístico. Más noticias dentro del medio del día y alguna de la semana pasada. Vamos con un día en Beijing para los viejos amigos sobre Vladimir Putin, del viaje de Vladimir Putin. El presidente chino Xi Jinping envía una carta felicitando a la 8ª exposición China-Rusia. Asimismo, el presidente chino Xi Jinping insta a mejorar los sistemas turísticos modernos y fortalecer el sector turístico. Xi Jinping y Vladimir Putin asisten a la celebración de apertura de los años de la cultura China-Rusia. Xi Jinping envía sus condolencias al pueblo de Irán por la muerte de Raisi, del presidente Raisi, localizados el presidente Raisi y su helicóptero. El ministro de Relaciones Exteriores de China se reúne con el presidente de Tayikistán. China completa la construcción de una universidad y se la entrega al gobierno nigeriano. Y por último, dentro del medio, la noticia de la nueva embajadora de China en Panamá destaca el potencial de las relaciones bilaterales. Irán con Hispan TV, Colombia y Brasil dan su sentido pésamo a Irán por el martirio de Raisi. Cuerpo de Guardianes de Irán, legado épico de Raisi, permanecerá vivo. Más noticias dentro del medio. Teherán, martirios de Raisi y canciller no perturbarán la política de Irán, que irá en la misma línea. Cuba y Bolivia junto a Irán en este difícil momento del martirio de Raisi. Bielorrusia lamenta martirio de Raisi, era nuestro amigo verdadero. Más noticias. Italia, Francia y OTAN expresan su pésame a Irán por martirio de Raisi en un accidente de helicóptero. Ayatollah Sistani da su pésame por martirio de Raisi y declara luto en Irak. Minuto a minuto, martirio del presidente y del canciller de Irán en accidente aéreo. Más noticias. Consejo de Seguridad guarda minuto de silencio en honor a Raisi y a sus acompañantes. Colombia y Brasil dan su más sentido pésame a Irán por martirio de Raisi. Turquía con TRT, ¿quién gobernará Irán tras la muerte de Raisi en accidente de helicóptero? Luis Abinader gana la reelección en República Dominicana. Erdogan lamenta la muerte del presidente Raisi en accidente de helicóptero. Multitudinaria manifestación en España contra el genocidio en Gaza. Oliver Stone estrena su documental Lula en Cannes. Así lo recibieron. Elecciones en México, último debate, protestas y violencia en recta final. Huyó de Gaza, rehizo su vida en Argentina y sueña con salvar a su familia. Fiscal de Corte Internacional pide arresto de Netanyahu por ataques en Gaza, Haití y la revolución inconclusa. Agencia árabe siria de noticias Sana. Siria rechaza decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Al-Assad ofrece condolencias al pueblo iraní y asegura que Raisi cayó mártir durante el cumplimiento de su deber. Siria declara luto durante 3 días por la muerte del presidente y del canciller de Irán. Más de 810.000 palestinos fueron desplazados de Rafah. Confirma muerte del presidente de Irán en accidente de helicóptero. Cinta de noticias. La Unión Europea retira todo su personal militar de Mali. El Líbano con Al-Manar, misiles de Hezbollah atacan sitios de ocupación israelí cerca de la frontera con el Líbano. Más noticias. Fiscal de la Corte Penal Internacional solicita orden de arresto para Netanyahu y Gayat por crímenes de guerra. Yamenei, el país perdió a un servidor sincero y valioso. Más noticias. ¿Cómo se elegirá el nuevo presidente iraní tras el martirio de Raisi?
presidente del pueblo, vida y legado de Ebrahim Raisi, quien redefinió su política. Hezbollah expresa su más sentido pésamo por el martirio del presidente iraní y del canciller iraní. Tristes y consternados, los líderes mundiales expresan sus condolencias tras el martirio del presidente Raisi. Irán, martirio del presidente Raisi y sus compañeros tras el accidente de su helicóptero. Venezuela, con Telesur en portada, como no, alistan homenaje oficial a fallecido presidente iraní. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza, líderes expresan sus condolencias a Irán por deceso de Raisi. Presidente Maduro, baneo en redes sociales, lo vamos a romper. Presidente Petro ordena Consejo de Seguridad en Cauca, Colombia. Cancillería recuerda que Taiwán es parte inalienable de China. Continúan protestas en Nueva Caledonia a pesar de esfuerzos o refuerzos franceses. Accidente deja 8 muertes en región de Ancash, Perú. Justicia británica frena la extradición de Julian Assange. Fiscal de la Corte Penal Internacional pide orden de detención contra premier israelí. Corte Constitucional de Sudáfrica declara a Jacob Zuma inelegible. Putin nombra a Oleg Savalyev, viceministro de Defensa de Rusia. En medio de la isla, Cuba debate en portada. Presidente Díaz-Canel expresa solidaridad de Cuba con autoridades y pueblo de Irán tras accidente de helicóptero presidencial. Tragedia confirma la muerte del presidente iraní en accidente de helicóptero. El empleo informal en Cuba, una realidad con más de un desafío. Nicaragua, con el 19, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional respalda el principio de una sola China. Mensaje de condolencias de Nicaragua por la partida física del hermano Ebrahim Raisi y su comitiva. Felicitaciones al presidente de la República Dominicana, hermano Luis Abinader. Confirman fallecimiento del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en el accidente de helicóptero. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, 51 años de lucha al Frente Polisario en el pasado, presente y futuro. Irán confirma que el helicóptero del presidente Raisi se ha estrellado. Cuádruple ataque en Smara, ocupada norte del Sáhara Occidental. Ejército saharaui ataca bases marroquíes en norte del Sáhara Occidental ocupado. Las revelaciones de un ex oficial del ejército de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. En detalle, Marruecos evalúa el envío de tropas a Gaza en una misión de paz liderada por Estados Unidos. Ejército saharaui incrementa sus ataques contra bases marroquíes en el Sáhara Occidental. Argelia, con Radio Argelia Internacional, a 76 aniversario de la Nakba. Periodistas internacionales se enteran de la realidad del pueblo saharaui, el 51 aniversario de la creación del Frente Polisario, primera conferencia mediática de solidaridad con el pueblo saharaui. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Al-Mayadeen, el medio más visto por los palestinos, más censurado por el ente terrorista sionazí, la célula anglo de terrorismo. Vamos con la portada, cómo no, cae mártir presidente de Irán en accidente de helicóptero este domingo. El día 20 de mayo de 2024 analizamos este medio y analizamos esta noticia. Tras horas de búsqueda del vehículo en el norte montañoso, se confirmó el martirio del mandatario Ebrahim Raisi y su delegación acompañante, incluido el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdullahian. Las noticias relacionadas: Irán reporta accidente aéreo de helicóptero donde viajaba presidente. El líder de Irán expresa pesar por accidente aéreo del presidente Raisi. Irán y Azerbaiyán inauguran una presa conjunta Kizkhalasi. Bueno, pues todo tiene relación porque es por ello que ha tenido este, dicen ellos, accidente. Estamos viendo cómo Irán se ha mantenido absolutamente prudente e inteligente y frío y calculador en la jugada. Nos hemos encontrado con que se reporta que hay un accidente, que han tenido que aterrizar de manera precipitada y que no dicen más nada. Después, que las labores de rescate son complicadas por las condiciones meteorológicas y no dicen más nada. Y es la prensa occidental, que es la que algo sabía, ¿y por qué lo sabía? La que empieza a decir: ha muerto Raisi, ha muerto Raisi, ha muerto Raisi. Muchas horas más tarde confirman oficialmente la muerte de Raisi y empieza ya todo un proceso inmediato de sustitución. El asistente ejecutivo de la presidencia de Irán, Mohsen
Mansouri confirmó el martirio este domingo del presidente Ebrahim Raisi y su delegación acompañante mediante un mensaje en la red social de Twitter, o sea, en X. Dijo, somos de Dios y a Él volvemos. Esto es lo que se dice, ¿no? En su viaje a Azerbaiyán. Al Mayadín, explica cómo la niebla se ha disipado. El presidente cayó mártir después de su helicóptero tal, en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Ese remoto lugar en la frontera con Azerbaiyán fue testigo del último viaje del presidente iraní. O sea, todo hace pensar, aunque oficialmente no lo dicen, que esto ha sido un magnicidio, ¿no? Ha sido un magnicidio. También se encuentran, y también en condición de víctimas y mártires, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdullahian, el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malek Rahmati, y varios pasajeros más, cuando encontró dificultades y según las fuentes oficiales, fue obligada a realizar un aterrizaje inusual. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Quién va a asumir el cargo? Pues ya se tiene porque la constitución iraní es muy clara. Es Mohammad Mokber, ¿no? El vicepresidente es el que asume las responsabilidades de inmediato. Una persona, por supuesto, tras la aprobación de Sayed Ali Khamenei, el ayatolá, y después todo tiene que reunirse. Los distintos asambleas para preparar ya en menos de 50 días otra vez las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, también en el viceministro de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri Kani, también es nombrado ahora ministro en funciones. O sea que, y los dos perfiles son todavía más preparados si caben que sus antecesores y más radicalizados que sus antecesores y con altas cualidades bien experimentados en diplomacia internacional. Así que está todo previsto, porque claro, son posiciones y puestos que están ahí para cubrir también, en el caso de que sea necesario, pues la interinidad de la posición superior. Así que estaba todo medido y todo calculado, más en una tercera guerra mundial y más con los enemigos que se tienen, que se utiliza el terrorismo, los atentados, los golpes de Estado blandos, las sanciones. Bueno, es una cosa extraordinaria lo que estamos viviendo, ya están desatados. Los anglos están desatados. Entonces, bueno, no han querido hablar de magnicidio porque sería causa belli indubitativa y tendrían que reaccionar al respecto, y parece ser que al anglo le interesa muy mucho que haya una tercera guerra mundial, mientras que parece ser que el otro lado lo que quiere es que mueran agónicos hasta el final, tirándose al precipicio ellos mismos con sus mismas acciones y demostrando quiénes son hasta el último minuto, porque eso es un final para toda la vida, de imposible levantamiento posterior, ¿no? Bueno, hemos estado viendo cómo se iban acercando a las zonas a través de drones, imágenes de drones, bastante tecnológico todo. No fue posible evaluar la situación antes de llegar al helicóptero, según dicen ellos. En fin, y ya, bueno, pues tenemos todas las imágenes de cómo se llegó, todos los equipos de rescate. Rusia inmediatamente mandó un montón de equipos de rescate. En fin, y luego han dado la voz del pueblo, a la voz del pueblo, la tranquilidad de que siguen en la misma línea y que esto no va a variar ni un ápice el camino que tiene Irán en estos momentos. Daros cuenta que existe una guerra proxy Irán-Estados Unidos en Palestina, con un genocidio a través de la célula terrorista eh, anglo, y que el principal apoyo de Palestina ha sido Raisi, esta persona hoy fallecida. Así que muchas gracias, Raisi, por todo tu trabajo. Sentimos mucho que el martirio por parte de lo, este agonía de un imperio que nunca debió existir y que apenas se puede hablar de imperio, pero sí se puede hablar de un amedrentamiento y una destrucción del mundo global, y que esperemos que ya, como ellos mismos por sus propias gestiones, una ida hacia adelante, una permanente crisis, nos han llevado al desastre, paren ya, cedan ya, pacten ya y se vayan a intentar internamente levantar sus países, porque Occidente ya no da más de sí. Entonces, pues nada, y todo esto a la par, intensificando el ataque a Rafa, qué asco todo. Así que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper la operación Prólogo explicando las verdades de todo, huelga general indefinida de desobediencia civil para tumbar nuestros gobiernos intervenidos, y actividades en las redes y fuera de las redes para mostrar al mundo que la ciudadanía está unida y empoderarnos. Y por último, absolutamente sí, boicot a todos los productos nazis, sí o nazis o colaboracionistas, que es lo mismo. Boicot, boicot, boicot y estoicismo.
Viva Palestina libre, viva el Congo y viva Haití. Viva los países que están enfrentando el final de una gentuza que están acabados. Y siento mucho que desde Occidente, yo que estoy en todo el epicentro, tengamos que vivir esto porque nos esperan días muy duros. Mis condolencias. La Carmen López te lo cuenta. Información no